Si queréis tener un árbol como este y de estas dimensiones en vuestro huerto o vuestra terraza, quedaos a ver este vídeo porque os voy a explicar cómo podéis tenerlo en una maceta. Os lo cuento en Agricultura Urbana. Pues como todo en el huerto urbano, al final lo podemos tener y lo podemos producir en una maceta, y un árbol pues no es algo distinto. Hoy lo único que os voy a explicar es pues cómo tenéis que tratar o trasplantar este tipo de árboles, y también saber qué tipo de maceta elegir, y también un poco el tipo de árbol y la variedad de árbol en función del espacio que tengáis disponible tenéis que comprar para vuestra casa o para vuestro huerto. Bueno, en mi caso, esto como veis se trata de un árbol de un porte pues relativamente grande, va a ir a una terraza, por lo tanto lo que vamos a necesitar es pues una maceta donde cultivarlo, pues que sea, donde plantarlo, pues que sea relativamente grande, ¿no? Mínimo para un árbol de este tamaño, yo recomendaría que a la hora del trasplante tengáis una maceta de entre 40 y 50 centímetros de diámetro. Menos no solamente por el desarrollo de las propias raíces del árbol, que se puede ver afectado, sino también porque a mayor volumen de la maceta, más peso tiene, y a la hora de tenerlo pues, fuera, en una terraza o en una zona alta, es verdad que el riesgo de que se os vuelque por el aire o por el viento pues es menor, ¿no? Entonces, maceta grande, maceta que si puede ser mejor de cerámica o de algún material que sea pesado. Y después, en el caso también de que queráis asegurarlo aún más todavía, recordad que podéis coger y una vez que esté ya todo trasplantado, pues atarlo o engancharlo a alguna zona de vuestra terraza para que no os vuelque. También os digo que con esta pedazo de maceta y con el sustrato que le vamos a meter, que son casi 50 litros de sustrato, va a ser complicado que os vuelque. Pero nunca se sabe, y dependiendo de la zona, pues es mejor prevenir que curar. Entonces, bueno, os voy a explicar ahora cómo tenéis que hacer para trasplantar este árbol de esta macetita de vivero a esta macetona para que os crezca un árbol sano. Pues lo primero que vamos a hacer para favorecer un poco el drenaje del árbol, además de, obviamente, el drenaje que tiene que tener la propia maceta, esta maceta tiene un agujero al fondo para que todo el agua salga afuera, pues vamos a poner al principio, antes de poner el sustrato, una fina capa o bueno, no tan fina, de algún tipo de piedra o algún tipo de roca, gravilla, o en mi caso, pues lo que he puesto ha sido este tipo de arcilla expandida, pues eso, para favorecer el drenaje de nuestra planta. Pues bueno, como os digo, lo que hemos hecho es llenar nuestra maceta de 50 litros de sustrato, en este caso es un tipo de sustrato universal. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar nuestro limonero de su maceta, que para ello simplemente vamos dando pequeños golpes alrededor de la maceta, así. Si queréis, lo que podéis hacer es el día anterior regarlo un poco para que no esté tan suelto el sustrato y no se os vuelque por ahí todo, ¿no? Entonces ahora, como veis, ya estaría prácticamente suelto. Vamos a hacer aquí un agujero, un surco. Ahí. Y lo que vamos a hacer antes de meter el árbol va a ser coger un poco de humus de lombriz y en el agujero, alrededor del agujero, vamos a echar una cantidad considerable. Lo levantamos y para adentro. Genial. Como podéis ver, las raíces de este limonero, al estar un poco suelto el sustrato ya, estaban bastante liberadas, pero en el caso de que el vuestro esté más compactado, antes de meterlo, romper un poco las raíces del cepellón del limonero para que crezcan correctamente y se desarrollen como tienen que desarrollarse. Dejaros así. Ahí, así. Ahí estaría perfecto, un poco más por aquí. Y ahora otra vez vamos a utilizar un poco de humus de lombriz para ponerlo alrededor del limonero. Así. Tampoco hace falta que os paséis en esta zona porque la habéis metido antes, pero bueno, así queda súper bien puesto. Listo. Y ahora, antes de darlo por trasplantado, y ahora una vez que ya lo hemos trasplantado, antes de terminar, lo que vamos a hacer va a ser coger agua en abundante, buena cantidad de agua para regar alrededor
y que de esta manera nuestro trasplante se asiente correctamente. Aquí sí que, vamos, regar sin miedo, porque todo lo que sobre de agua se va a ir por el drenaje y no hay ningún tipo de problema. En cuanto a la necesidad de podar el limonero para trasplantarlo, realmente no es una cosa que sea estrictamente necesario, pero si queréis, pues antes de trasplantarlo podéis podarlo y no hay ningún tipo de problema. Aunque realmente ya os digo, no haría falta. Lo único que sí que es recomendable es que ya sea antes o después, que tampoco pasa absolutamente nada porque lo hagáis después como voy a hacer yo, limpiéis un poco de hojas o de ramas que estén muertas o de hojas que estén mustias o lo que sea, porque al final esta fase de trasplante es una fase pues un poco demandante de energía para los árboles, entonces todo aquello a lo que no tenga que mandarle energía o fuerza para perder el tiempo y que lo pueda como enfocar en enraizarse y desarrollarse correctamente, pues mejor que mejor. Entonces voy a darle como una mini poda simplemente a algunas hojas y algunas ramas que están sueltas o que veo que están mustias y listo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que veáis que pues, este tipo de árboles también los podéis tener en vuestro huerto urbano o jardín de una manera pues, relativamente sencilla y mucho más económica de lo que os podéis pensar, que estos árboles no son tan caros como podéis pensar que son, incluso de este tamaño. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.